días, os doy la bienvenida a todas las personas que estáis aquí y las que nos siguen en vía streaming. Hoy estamos aquí en las instalaciones de la Noria, de la Innovación Social de la Noria, en el encuentro MAIS, un encuentro donde hemos podido reunir tanto empresas, administración pública, emprendedores sociales y, por supuesto, entidades sin ánimo de lucro, como a la que yo pertenezco, a Arrabal, AIBE. Me vais a permitir que me presente, soy Rocío Capilla, soy parte del grupo de innovación social de Arrabal y voy a servir un poco de conductora para ir dando paso a las diferentes intervenciones, ¿no?, de la jornada. Nos espera una mañana muy completa, donde vamos a escuchar diferentes experiencias de personas expertas que nos van a dar diferentes formas para poder crecer de manera sostenible. También vais a tener tiempo para que podáis hacer cualquier tipo de preguntas, de consultas. Así que os animo a que una vez que finalicen las intervenciones, que preguntéis las consultas que tengáis, las dudas que tengáis. Y, por supuesto, al final de la jornada tenemos un espacio de aperitivo networking, donde también va a facilitar que os conozcáis un poco mejor, pero va a ser de una manera diferente y relacionado con estas tarjetas que tenéis aquí. Os la daremos al final, así que no la perdáis, no os preocupéis que no vamos a hacer bailar de momento, pero todo puede pasar. Entonces, si os parece, voy a dar paso al primer panel. Para ello quiero que se suba aquí conmigo José Antonio Navero, director general de Arrabal, así que sube. Un aplauso para José Antonio. Y también quiero que se vayan subiendo, que vayan incorporándose a la mesa Toñi Ledesma Sánchez, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, diputada de Innovación Social y Despoblamiento. Mar está llegando, así que la vamos a dejar para el final. Ruth Sarabia, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Y María Ángeles Rastrollo, vicerrectora adjunta de Empresa de la Universidad de Málaga. Si os parece, os sentáis, esta es vuestra casa, sentiros cómoda, y José Antonio, cuando tú quieras, comenzamos, esperando que venga Mar, que viene de camino. Vale. Muy bien, bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas, y bueno, agradeceros que hayáis querido estar esta mañana aquí. Hace poco hablaba aquí con un amigo del ámbito de los sociales y decía, hemos venido a aprender, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, ¿no? En el ámbito del impacto social y de la innovación social no paramos de aprender nunca, que es lo que hay que hacer, ¿no? En Arrabal, nosotros, bueno, yo voy a aprovechar para vender un poco mínimamente mi libro, pero Arrabal es una entidad que, como sabéis, llevamos muchos años trabajando, ya como 33 años, y trabajamos en innovación social también desde hace mucho tiempo, que estamos trabajando de mano de Ruth Sarabia con el Ayuntamiento y aquí con la Noria, y conjuntamente con el Ayuntamiento y la Noria iniciamos hace unos años un foro foro provincial de innovación social y de impacto social, y bueno, pues ahí hemos ido trabajando. No se escucha. Lo he encendido, ¿eh? Está verde. Está verde. ¿Ahora se escucha? Bueno, pues decía, no voy a repetir toda ahora, decía que llevamos ya algunos años, bueno, la Noria ya sabéis que tiene más de 10 años y fomentando la innovación social, pero os decía que en Arrabal llevamos ya también mucho tiempo, bueno, pues trabajando en temas de innovación social y también en temas de inversión de impacto y de medición y gestión de la medición, ¿no? Y bueno, pues en este camino en Arrabal nosotros hicimos un grupo de trabajo, un grupo de conocimiento en el que vamos trabajando cada mes sobre algún tema y en el que vamos profundizando. Y es verdad que también comentaba antes de llegar que estamos
ahí aprendiendo todo el rato, pero que ya como que nos toca poner en marcha cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que va llegando el momento, ¿no? Ya hay alguna cosita en marcha y bueno, yo creo que se van dando ya los primeros frutos de todos los pasos estos que estamos dando de ver cómo trabajar la innovación social con nuevas formas de financiación y relacionándonos con otros actores que hasta el momento no solo que eran desconocidos para entidades sociales como nosotros, sino que eran mirados además con muchos recelos, ¿no? Que eran los fondos de inversión y todos estos componentes del ámbito financiero que los veíamos con desconfianza. Y bueno, pues en estos últimos años hemos ido entrando en toda esta dinámica de las nuevas fórmulas de financiación y ahí estamos trabajando, ¿no? sobre la inversión de impacto. Y bueno, fruto de todo este recorrido, en Málaga se ha impulsado desde hace algún tiempo, bueno, con el impulso principal de RESU y de la Noria. Y bueno, pues ya veis que con todas las administraciones y todas estas personas que están aquí apoyando el tema, que es de verdad cómo salen las cosas, es decir, me parece que también es un ejemplo la colaboración entre administraciones de que, bueno, de que se puede trabajar de otra forma y de que los frutos así se multiplican, ¿no? Y bueno, pues desde hace algún tiempo se creó MAIS, que es el acrónimo de Málaga Innovación Social, para trabajar sobre la innovación social y sobre la medición de impacto y sobre la inversión de impacto. Entonces, bueno, pues yo quería saludar brevemente a las compañeras, a las representantes de la Junta, de la Diputación y de la Universidad que están aquí y ahora que llegará Mar Torres del Ayuntamiento. Y yo te preguntaría a ti primero, Toñi, ya que estamos aquí en vuestra casa, ¿cuáles son los objetivos de MAIS? ¿Cuál es el trabajo que se ha venido haciendo y qué es lo que se pretende hacer con la unión de todas las administraciones? Bueno, pues buenos días. En primer lugar, es un placer estar aquí hoy en la presentación de esta palabra que nos suena ahora a todos un poco raro, ¿no? MAIS. MAIS, como decía José Antonio, estamos hablando de Málaga Impacto Social. Y bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que es un proyecto pionero y que surge de la alianza de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Universidad, por supuesto también el sector privado y el tercer sector. Una vez más, pues la Fundación La Caixa vuelve a estar acompañándonos en uno de los proyectos interesantes para la provincia de Málaga. Y estamos hablando de un observatorio de métricas e indicadores que nos van a permitir medir el impacto social que tienen los proyectos y las iniciativas que se llevan a cabo en Málaga y en la provincia de Málaga. Bueno, pues para ello tenemos que dar pasos como el poder llevar a cabo métricas y herramientas que nos permitan medir esos indicadores. Por supuesto también el poder formar a las entidades y asociaciones para que puedan llevar a cabo esas mediciones, y creo que es importante seguir divulgando lo que son las inversiones de impacto social, ¿no? Que haga que Málaga se consolide como ese referente que ya es en esta materia. Pero estamos hablando que pues habrá personas que se pregunten, bueno, ¿y esto por qué viene ahora, no? Porque, bueno, pues yo creo que lo primero, porque lo que no se mide no se conoce. Si no medimos algo, no sabemos a dónde llegamos. Y muchas veces, hay veces que a lo mejor estamos llevando a cabo proyectos, iniciativas que realmente no es lo que demanda la sociedad, o no llega a la sociedad como nosotros hemos iniciado, ¿no?, ese proyecto. Así que esto llega por la necesidad creciente cada vez más de que la sociedad nos pide que se midan las inversiones públicas a dónde llegan, ¿no? Creo que es algo que se está promoviendo ya de manera importante en la Unión Europea y que seguramente más pronto que tarde será una obligación. Y bueno, después, paralelamente, ¿no?, a esta medición, que yo creo
que también es importante y que ahí es donde creo que vamos a poder o debemos de medir de manera importante a dónde llega. Yo creo que está el proyecto, ¿no?, de Málaga no caduca. Este proyecto que está ahora en las últimas fases del tema administrativo, ya pendiente solo de adjudicación, y que, bueno, al final estamos hablando de un proyecto, podríamos llamar revolucionario, ¿no?, porque va a llevar el excedente alimentario de hoteles, de restauración y de distribución a más de 40.000 personas vulnerables de la provincia. Con el impacto social que esto va a llevar, que tendremos que medir cuál es ese impacto social y también el poder reducir esa huella medioambiental y el poder fomentar la inclusión sociolaboral de esas personas vulnerables, ¿no? Así que yo creo que poder ir dando pasos y dotando de contenido este Málaga Impacto Social creo que es importante para todos, sobre todo para los que trabajamos de cara a los ciudadanos, porque creo que es importante rendir cuentas. Y bueno, con este proyecto que os he comentado, ojalá salga adelante, ojalá sea una realidad, que yo creo que ya está en fase de que sea una realidad. Y bueno, estaremos hablando del primer contrato de impacto social que se lleva a cabo en España. Efectivamente. Bueno, yo sobre el Málaga no caduca, me parece que lo acabas de mencionar y no sé si todo el mundo lo conoce, pero la importancia que decía Toñi ahora de esta iniciativa de la Diputación de Málaga es que va a ser el primer contrato de impacto social que se haga en España, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que están ahí todos los ojos mirando, ¿no?, y toda la presión. Es verdad que se va a trabajar sobre el aprovechamiento alimenticio, pero también hay otras dos patas, una de inserción sociolaboral y otra de soledad no deseada. Y bueno, nosotros en concreto vamos a participar dentro de la de inserción sociolaboral y ya está suponiendo para nosotros un desafío bueno, yo comentaba antes, el empezar a trabajar con fondos de inversión y bueno, pues tener que estar pendientes de sus exigencias, de su forma de trabajar, es decir, es un reto, es todo un reto para una entidad social, yo creo, es subir un escalón más y bueno, y efectivamente la importancia de la medición es absoluta, ¿no? Yo sobre esto siempre digo desde el ámbito social que siempre hemos medido y siempre hemos evaluado. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que ahora tenemos que ponernos de acuerdo todos, que la evaluación sea una evaluación sistémica, que, bueno, pues que le valga también a los que aportan la inversión para medir también bueno, pues, el impacto que tiene medioambiental y social, pero sí que es verdad que yo creo que se nos abre ahora todo un mundo de posibilidades y que va a ser sin duda un espacio muy interesante, ¿no?, de trabajo. Muy bien, pues Ruth, yo aquí lo que... Bueno, Ruth que ahora está como delegada, pero que ya sabéis que antes fue concejala y que impulsó también mucho desde otras responsabilidades, pues todos los temas de innovación y de inversión de impacto. Yo te preguntaría, ¿crees que estamos en el tercer sector? ¿Crees que están las entidades preparadas para afrontar estas nuevas fórmulas de financiación, bueno, pues para empezar a trabajar de otra forma de la que venimos trabajando? Bueno, muy buenos días, muchas gracias José Antonio y bueno, gracias a todos los que hoy también hacéis posible esta jornada y por supuesto a los promotores y a quienes nos acogen también, en este caso haciéndonos de anfitriones en la Diputación. Llevamos muchos años hablando de estos temas. Es verdad que a lo mejor hace 15, 20 años de innovación social apenas se hablaba, después empezó a hablarse y empezó ese término y después empezó el tema del impacto social, las mediciones y comenzamos hace más de 10 años, si te acuerdas, a hacer jornadas de formación, primero para explicar qué era y después para que todos, tanto administraciones como tercer sector y los privados, supiéramos que esta alianza iba a ser hacia donde iba a ir el desarrollo normal de los proyectos que tenían que ver con lo social. ¿Pero estamos preparados ya? No. Aunque a lo mejor llevemos 10 años casi hablando de esto, todavía aquí en nuestra tierra, es verdad que hay otros lugares
Primero, en otros países donde el tema del impacto social se lleva trabajando con mucha fuerza desde el minuto uno y se han cambiado las propias estructuras de las políticas públicas para ir en esa línea. En nuestro país no ha sido así. Tenemos ejemplos de buenas prácticas que se están haciendo, pero siguen siendo como ejemplos de buenas prácticas. No es que se haya incorporado en la mentalidad de la administración pública, por ejemplo, el trabajar de esta manera. Y sin embargo hay otros muchos países que han cambiado eso. Han cambiado la legislación, han cambiado las fórmulas de trabajo, la colaboración de los privados o la presión que tal vez también las empresas privadas hayan metido en ver esos resultados, esas mediciones, han hecho que todo fluyera más rápido. Y luego dentro de nuestro país hay lugares en los que llevan hablando y comunidades del tema del impacto social mucho antes que nosotros. Tal vez nosotros nos hemos incorporado después a esta realidad. Y todavía, a pesar de que además el factor tiempo no nos ha hecho ir los primeros, a pesar de eso, sí con el convencimiento de que debíamos trabajar juntos, ¿no? Entonces, creo que aquí ha habido algo importante, y es que cuando las administraciones públicas se dan cuenta de manera conjunta con el tercer sector que las cosas hay que cambiarlas, porque las propias empresas nos están demandando subirse, apostar también por apoyar los proyectos innovadores y los proyectos sociales, pero de otra manera, todos tenemos y todas nos hemos dado cuenta que tenemos que ir cambiando. ¿Qué ocurre? Que salir de esa inercia que tenemos dentro de la propia administración es muy complicado. Fíjate el tiempo que la propia Diputación con el Málaga no caduca, llevan dándole vueltas. ¿Por qué? Porque con el firme convencimiento, la apuesta total de que este proyecto va a salir, tienes al final siempre unos impedimentos internos de haber trabajado durante mucho tiempo, pues por ejemplo, en base a subvenciones. Simplemente el cambiar eso a licitaciones públicas, el meter dentro de las licitaciones todos estos parámetros que estamos diciendo, claro que siempre se ha medido. Tú decías, bueno, medir hemos medido, por supuesto. Con indicadores, yo llevo 25 años en lo público trabajando y con indicadores llevamos 25 años y más midiendo lo que se hace, desde las áreas municipales, desde Diputación, desde la Junta. Pero eso es diferente, y tú lo comentabas con una pincelada, de ser capaces de tener todos esos mismos elementos y saber que cuando hablamos de medir, qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que vamos a pedir después, y esa devolución. Entonces, eso tal vez es lo que hace que nos salgamos de los conceptos que hasta ahora han sido los tradicionales. Se ha cambiado mucho, de subvenciones excepcionales a convocatorias públicas en las cuales todos, bueno, pues teníamos las mismas reglas del juego. De ahí se han ido cambiando incluso al concierto social, a las licitaciones públicas. ¿Para qué? Pues en aras siempre de saber que esas reglas del juego no podían saltárnoslas en muchos casos, no por nada, sino simplemente porque lo social parecía como que era un lugar en el que tú ibas metiendo dinero, y siempre se hablaba de ese gasto social porque parecía como un pozo sin fondo. Y bueno, algunas cosas funcionaban y otras no, pero lo daban como por sentado. Pero esto ha sido así hasta hace muy poco. El cambiar y dejar de dar por sentado eso para decir inversión social, para decir que realmente lo que inviertes ahí te lo estás ahorrando en muchos casos. Y lo hemos hablado nosotros, por ejemplo, con el proyecto del Vivir en Casa que tenemos en la Junta de Andalucía, y además lo tenemos compartido con el resto de administraciones públicas, porque no pensamos que se pueda trabajar para cambiar realmente la estructura, no se puede hacer más que de la mano de todos y todas juntos. Pues lo hemos visto, o sea, hemos visto que es que cambiar las estructuras de los sistemas son muy complicados. Cuando ahora queremos, por ejemplo, ver si se cambia el modelo de la dependencia, introduciendo desde recursos nuevos hasta potencialidades distintas, hasta mezclar cosas que ahora mismo no sean solo departamentos estancos, plaza en residencias, plaza en centro de día, ayuda a domicilio. Bueno, ¿y por qué no podemos ver si todo eso y con más cosas puede cambiar el sistema? Se puede, pero lo que implica en muchos casos es tanto que las reticencias son internas y externas. Por lo tanto, todo tipo de jornadas como las que vamos a hacer aquí, en las que volvamos a poner el centro y el foco en que este es el modelo sí o sí hacia el que vamos a ir, y que todo lo demás va a ir cambiando, lo decía Toño en sus palabras, por la propia legislación europea que va en esa línea, pero porque realmente yo creo que tenemos que estar todos y todas convencidos de ese retorno de las inversiones, de esas mediciones y de esos cambios reales en las normativas que tienen que acompañar lo que vamos a hacer. Así que yo creo que el nacimiento y esta primera puesta de largo del observatorio es muy importante, pero sobre todo lo que de aquí cada uno de nosotros nos lleve a hacer ese cambio real dentro de las políticas públicas. Muy bien. Pues bueno, como tú dices, es verdad que nos queda mucho por aprender, es decir, que estamos aprendiendo todo, y sí que quería adelantar, que seguramente lo comentaremos durante la mañana, pero dentro de las actividades promovidas por el observatorio, por MAIS, y con la colaboración de la Caixa,
vamos a tener seguramente como a finales de mes o así, un taller para, bueno, pues para ayudar a las entidades sociales a que aprendamos a medir el impacto, ¿no? Es decir, que trabajemos sobre la medición y la gestión del impacto, ¿no? Entonces, bueno, ya os avisaremos de cuándo van a celebrarse esos talleres, ¿no? Para entidades. Bueno, damos la bienvenida a Mar Torres. Hola, Mar. Bueno, Mar, te dejamos que respire un poco y ahora después interviene. Y mientras tanto, con María Ángeles Rastroyo, que es la vicerrectora adjunta de empresa de la Universidad de Málaga, de la UMA, la universidad y el ámbito social, y más cuando estamos hablando de unas nuevas formas de financiación, unas nuevas formas de trabajar. Yo creo que es importantísimo la colaboración, ¿no? Porque sois bueno, los que podéis documentar cómo se ha hecho todo científicamente y además bueno, pues formarnos, ¿no? en el trabajo conjunto este que nos toca ahora. Bueno, nos toca, no lo digo como algo negativo, sino como algo nuevo, toda esta fórmula de colaboración público-privada en la que bueno, pues organizaciones financieras van a colaborar con entidades públicas y con entidades sociales en atajar retos sociales. Y bueno, pues ¿qué papel va a jugar la universidad o puede jugar la universidad en todo esto? Pues Antonio, todas las respuestas nada más empezar, o sea que tampoco más tengo yo que decir, digo, sobre la universidad. Pues muchas gracias por habernos invitado a estar aquí, bueno, y a participar en este proyecto. Gracias también a Resu, que no está aquí y ha sido el artífice de todo, digo aquí arriba, y gracias a Toni. Toni, pues mira, la universidad, como sabéis, tiene un triple, que tú acabas de decir, tiene una triple función. Por una parte formamos al alumnado, ese alumnado después sale, trabaja en la Diputación, trabaja en las empresas, trabaja en las asociaciones, también algunos se quedan como investigadores y profesores, como es mi caso, y a partir de ahí pues generamos investigaciones, conocimiento científico, como bien has dicho, y hay una tercera pata, que es la transferencia a las empresas, a las organizaciones. Entonces ya he tomado aquí nota de proyectos que podemos hacer a todos los comentarios y las disfunciones, digamos, o lo que falta por hacer a partir del Observatorio de Métricas. Como bien ha dicho Toni Ledesma, hay que medir, pero no solo medir para saber que lo estamos haciendo bien, hay que medir para identificar disfunciones, por dónde se fuga parte del dinero que queremos implementar y buscar soluciones consensuadas con todos los partners para seguir alimentando, digamos, la eficiencia social y económica. Me ha gustado lo que has dicho, de que a vosotros, que estáis más en lo social, teníais miedo al mundo económico, y también puedo aseguraros que el mundo económico no sabe tampoco, tiene miedo a cómo conseguir mejorar lo económico a partir de la mejora social. Es decir, que no es fácil encontrar modelos tampoco empresariales donde la eficiencia económica sea la que impulsa la eficiencia he dicho económica o social. Social impulsa la eficiencia económica, perdón, ¿vale? Pero sí existen. De hecho, nosotros ya en la universidad hemos implantado algunas asignaturas no solo sobre los modelos de responsabilidad social, sino también de conexión entre lo social para mejorar lo económico. Y creo que también hace falta llevarlo a la administración pública. Además, también quería decir, a raíz de lo que ha dicho Ruth, que efectivamente hemos empezado y no sabemos cómo hacerlo. Porque no solo tener indicadores, no solo saber dónde queremos llegar, ahora es cómo cambiamos la organización del trabajo, cómo cambiamos los sistemas de coordinación y de comunicación entre las distintas partners. Y eso también en la universidad, en el mundo científico hay modelos de lo que llamamos cambio o desarrollo organizativo, que se aplica tanto a empresas como también a políticas públicas. Tenemos que ser valientes. Es más fácil a veces, como estábamos hablando antes, dar una subvención que trabajar con empresas para que vayan ellas también, por ejemplo, cambiando su dinámica organizativa, ¿vale? Pero se puede hacer. Resumiendo, la universidad tiene
profesionales que pueden hacer contratos, pueden hacer proyectos colaborativos, pueden hacer cátedras con vosotros y podemos acompañaros no solo en la medición, sino, como aquí también habéis dicho, en los proyectos. Hay universidad también trabajando para que sea innovación social. Pero no, yo lo llamaría social y, entre comillas, también económica, ¿vale? Porque la idea es generar más recursos porque la lista, digamos, de problemas es, no sé si infinita, pero muy grande, ¿vale? Así que estamos aquí súper contentos de poder ofrecer y colaborar en este mundo, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues seguramente que nos va a ser de mucha ayuda y vamos a contar mucho con la universidad en todo esto. Y bueno, saludamos ahora ya a Mar, que se incorpora con nosotros. Mar Torres, que la conocéis todo el mundo, pero es la concejala de Participación Ciudadana. Tengo que leerlo porque y ahí te han acortado la concejalía, porque es mucho más larga, Acción Exterior y Buen Gobierno. Siempre nos quedamos con la parte de Participación Ciudadana, que es la que nos compete a nosotros, pero es verdad que su concejalía es mucho más grande. Bueno, Mar, estamos aquí ahora presentando lo de MAIS, el Observatorio de Innovación Social, y hablábamos antes de que tú llegaras un poco de todo el trabajo conjunto que se ha hecho entre el Ayuntamiento y la Diputación en un principio, y bueno, y después habéis ido sumando pues a la Junta y a la Universidad, la Caixa, que siempre ha estado ahí desde el principio. Y bueno, que sin duda ha puesto a Málaga en el mapa, ¿no? Es decir, ahora mismo Málaga, pues hace un par de años se celebró en Málaga el Encuentro Mundial de Inversión de Impacto. Hemos hablado, Toñi nos hablaba ahora del primer contrato de impacto social que se va a hacer en España y que lo ha promovido la Diputación de Málaga, y que estoy seguro que va a ser un éxito, porque hay mucha gente pendiente de que sea un éxito. Y bueno, yo te quería preguntar, desde el Ayuntamiento de Málaga, ¿cómo crees que la inversión de impacto puede ayudar a resolver los retos que tenemos ahora mismo en la ciudad y en la provincia de Málaga? Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todas las personas que estáis aquí. Lo primero que quiero hacer y que debo es disculparme por haber llegado tarde, pero mi coche me ha jugado una mala pasada. Entonces, bueno, pues he tenido que dejarlo y venirme en otro medio Entonces, bueno, pues disculparme porque ha sido un imprevisto, pero bueno, estoy aquí y lo que siento también, sobre todo, es haberme perdido, bueno, pues las primeras intervenciones de mis compañeras, que además hemos coincidido en muchas ocasiones en este sentido, ¿no? Hablando de economía de impacto y de impacto social y de cómo en nuestra ciudad y en nuestra provincia estamos, bueno, pues consiguiendo tantos logros. Yo no sé bien lo que se ha venido reflejando y lo que se ha profundizado, pero aquí encontramos varios factores que creo que van a influir y que están influyendo muy positivamente para que Málaga sea, como tú dices, un referente en economía de impacto, en ese observatorio, en esas métricas que estamos ahora mismo trabajando. Y bueno, de entre esos muchos factores, yo me voy a quedar principalmente con dos. Por un lado, que a lo mejor ya se ha comentado, es ese ecosistema que hemos conseguido ir no solamente creando, sino afianzando, ¿no? Es un referente este conjunto de entidades, de administraciones públicas, de entidades privadas también. Señalo a la Caixa, a Yolanda, que están siempre muy presentes, a ese movimiento asociativo tan importante y tan referente en nuestra ciudad, y no solamente a nivel de nuestra ciudad y provincia, sino a nivel nacional. Desde muchos ayuntamientos nos llaman y nos dicen: oye, ¿cómo estáis haciendo en Málaga para tener un potencial tan importante en el movimiento asociativo, que respondan tanto, y no solamente en cuanto a la cantidad, sino a la calidad de los proyectos y de las iniciativas que se hacen?
Todo eso hace que cuando nos planteemos pues un observatorio, que cuando nos planteemos ese impulso de la economía de impacto, pues sea un referente y además un referente con garantía de éxito. Entonces, yo creo que en ese ecosistema en el que formamos parte o del que formamos parte todos los que estamos aquí y más factores que se están incluyendo, es uno de los principales factores fundamentales para que Málaga se considere, bueno, pues un referente. Y por otro lado también creo que se habrá comentado, pero estamos en un momento en el que no solamente Málaga es un referente, sino que es un referente imparable. Y esto es debido a que no partimos de cero. Ahora no estamos empezando a hablar de impacto social o de economía de impacto en un punto de partida, como está ocurriendo en otras ciudades. En otras ciudades hasta ahora pues no han conocido o no han llevado a cabo o no se han interesado, por así decirlo, y nosotros ya tenemos un histórico, nosotros tenemos ya una trayectoria además en la que las principales administraciones públicas nos lo hemos creído y además hemos apostado por ello. Las primeras cabezas de nuestras administraciones están altamente interesadas en que todo esto funcione y además no solamente eso, sino que nos exigen, por así decirlo, que todo lo que esté en nuestra mano lo pongamos en marcha. Aquí tenemos a nuestro interventor general del Ayuntamiento, es decir, se pueden mencionar muchísimos casos de buenas prácticas de personas y personalidades que están ayudando y apoyando y remando en favor de todo esto, y eso también es un factor súper importante. En Málaga hemos tenido incluso pues diferentes centros que se dedican exclusivamente a fomentar la innovación social. Estamos hablando, por ejemplo, pues de la Noria, ¿no?, donde estamos hoy. El Ayuntamiento de Málaga también dedicó y dedica un edificio exclusivamente para fomentar y desarrollar proyectos de innovación social. Hablamos de que hay una convocatoria anual de premios y para premiar proyectos que favorezcan esa economía de impacto. Hablamos de que nos lo creemos tanto que hemos hecho hasta cursos formativos en convenios de colaboración con Xoca, por ejemplo, para formar a los propios funcionarios de las diferentes áreas que pueden estar implicadas en proyectos de economía de impacto. Es decir, que en este sentido todo lo que esté en nuestra mano lo estamos haciendo, estamos poniéndolo a disposición, por supuesto, de la ciudadanía. Y si yo creo que pudiéramos decir que tenemos que definir un adjetivo de Málaga o para Málaga para calificar en este momento, ¿no?, cómo está todo esto, yo la calificaría como imparable. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. A las 4 vamos a ir terminando porque querían que esto lo hiciéramos muy breve y hablamos mucho. Pero bueno, muy interesante todo. Yo seguiría aquí toda la mañana hablando. Yo os quiero dar las gracias especialmente a vosotras 4 porque al final esto funciona si hay un impulso por parte de las administraciones, de las instituciones que representáis, pero evidentemente somos las personas las que hacemos las cosas y los liderazgos son importantísimos para que funcionen las cosas. Entonces, agradeceros y poner en valor dos cosas. Uno, que os creáis esto de la inversión de impacto y de la medición de impacto y que contéis con el sector social, con el sector privado y creáis en la alianza público-privada. Y agradeceros también una segunda cosa que no es muy usual y a lo mejor tenía que ser más, pero que es que 3 administraciones y una institución como la universidad se pongan de acuerdo para trabajar conjuntamente sobre algo, ¿no? Yo creo que ese es el camino y entonces hay que ponerlo en valor. Así que muchas gracias.
Castillo, como interventor del Ayuntamiento de Málaga, que haya podido acudir con nosotros y por la labor que hacéis desde el Ayuntamiento. Bueno, pues de momento nos han situado lo que es el contexto de inversión de impacto, pero tenemos que ahondar todavía un poquito más. Por eso llamo al siguiente ponente, a Braulio Pareja. Eso es. Profesor de la Unidad Pontificia de Comillas y jefe de investigación de Impact. ¿Todo tuyo? Muchas gracias. ¿No? Y hay mucha escala de grises. Bueno, pues yo creo que este mundo financiero y el mundo social se están acercando, se están hibridando, y creo que es muy interesante lo que está pasando. Pero es verdad, y es el objetivo y el tema de hoy, que hay que aprender tanto, por un lado, los fondos de inversión o el mundo económico empresarial tiene que empezar a conocer, ¿no?, más de cerca lo que son las realidades sociales y las problemáticas, pero también las organizaciones del tercer sector tienen que saber acercarse un poco a los que manejan el capital, ¿no? Pues porque también la financiación es necesaria. Es como la sangre en nuestro cuerpo humano, la economía, si no hay financiación, si no corre el crédito, pues las empresas no pueden crecer, internacionalizarse, y por eso traigo esta propuesta, ¿no? Es decir, cómo buscar financiación de impacto sin morir en el intento. Es difícil, estamos caminando. Málaga ya es un referente, se ha dicho aquí, pero nosotros que estamos en Madrid, en todo el meollo, pues lo vemos claramente, cómo se ha posicionado. Así que enhorabuena ya a todas las organizaciones que estáis liderando este cambio. Y 3 objetivos, ¿vale? No sé, tengo cuánto tiempo para no... ¿Estamos justitos? Vamos a ir... Bien, pues vamos a ir al grano e intentar sacar 3 ideas fundamentales, ¿vale? La primera es poner un poco las bases, el contexto. Aquí ya hay mucha gente que sabe mucho, pero el fundamento de lo que estamos hablando para, a nivel conceptual, estar todo alineado es importante. En segundo lugar, entender cómo funcionan desde dentro los fondos de inversión, para también que estéis familiarizados con ellos. Y en tercer lugar, un poco explorar qué buscan los fondos de inversión o los gestores o los inversores de impacto. Son mucho más que fondos, lo interesante sería entender o intentar cada vez más meternos en los zapatos de los inversores, ¿no?, para entender qué están exigiendo, demandando, ¿vale? Y este es el objetivo. En primer lugar, ¿dónde está la inversión de impacto? ¿Dónde se sitúa? Se sitúa en el vértice entre la búsqueda de rentabilidad por un lado y por otro maximizar el impacto social. Hay que diferenciar entre lo que nosotros llamamos Finance First, Impact First. ¿Qué significa esto? Que hay inversores que solamente con no perder dinero les basta, ¿vale? Lo que llamamos preservar capital. Bueno, entonces van buscando proyectos que, oye, pues que no vamos aquí a dar rentabilidades de una tecnológica. A mí no me importa, mi objetivo es no perder dinero y poder seguir invirtiendo. Y otros que sí buscan rentabilidades a nivel de mercado con la que competir. Bien, eso por un lado. Después vemos que es una tendencia. En el mundo del financiero, ¿qué significa que sea una tendencia? Pues que es muy positivo. Porque yo no solo invierto porque tengo una motivación de realmente que me interesa la inversión de impacto, sino que quiero estar en las tendencias. Y vemos cómo... ¿por qué? Porque si no estoy fuera, porque si es tendencia será por algo, porque minimizo un riesgo. Bueno, y entonces vemos que está creciendo enormemente el capital que va hacia la inversión de impacto, y eso es positivo para todos nosotros. Ahora María Despeinado supongo que dará mucho más datos, no voy a profundizar sobre esto. A nivel conceptual ya tenemos definido una serie de características que tienen que tener todas las inversiones de impacto, ¿no? No solo, es decir, que hay ya varias redes, como por ejemplo SpainNav, que pertenece al GSG, que es una red internacional de entidades que están ya definiendo características concretas, y de aquí salieron, podríamos decir, 4 grandes características que tiene que tener una inversión de impacto. En primer lugar, intencionalidad. Yo no invierto en energías renovables porque es rentable. Yo invierto en energías renovables porque tengo la intención de contribuir al problema del cambio climático, ¿vale? Entonces, fijaros cómo una misma inversión, en función de la intencionalidad, podemos considerarla como de impacto o no.
inviertes lo mismo, pero no tienes intencionalidad. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo intencionalidad, invierto en un proyecto de energía renovable o cualquier otro, solo por lo económico, cuando le vaya mal me voy a ir y voy a dejar tirado a la organización, ¿no? Entonces, bueno, la intencionalidad es importante para alinearme con el propósito de la organización. Segundo, la gestión y medición del impacto. Muy bien, esto decía José Antonio, ¿no? Medición y gestión. Medir te da una foto ahora. Gestionar te permite monitorizar y dirigir tus inversiones o tu proyecto hacia, oye, este año tengo 100 personas vulnerables contratadas, el año que viene quiero hacer más, gestiono. En tercer lugar, adicionalidad. ¿Qué significa esto? Pues que hay proyectos que si yo no invierto en ellos, tampoco pasa nada. Que yo invierta en Tesla no tiene ninguna adicionalidad, porque si no invierto yo, hay millones de personas que quieren invertir. Pero si yo invertir, por ejemplo, en una entidad de microfinanzas en África subsahariana, eso tiene mucha adicionalidad porque tiene mucho riesgo y no hay mucha gente que quiere invertir. O, por ejemplo, la causalidad. Los problemas sociales, como bien sabéis vosotros, se producen esos cambios por muchas causas. Muchas veces exageramos, ¿no?, la contribución que nosotros tenemos en ese problema. Identificar bien cuál es la causalidad entre el impacto que tú quieres generar y tu recurso es importante para no exagerar o para no... Hay organismos públicos, hay muchas otras entidades que también contribuyen a esa problemática, ¿no? Bien, por tanto, ¿qué entendemos por impacto? Entendemos por impacto, es un concepto ya que culturalmente se nos está integrando, cambios o transformaciones que pueden ser positivas o negativas, intencionadas o no intencionadas. La medición es algo muy amplio, ahora vamos a profundizar, pero permite conocer la dimensión, el efecto a corto, medio, largo plazo, ¿vale? Y es un proceso complejo. No se trata solo de medir, sino también de evaluar. Digo, bajo gestión a nivel global en España, ¿no? Entonces, y luego, interesante el proceso de impacto. Todos los fondos lo tienen también instaurado. Hay unos comités que revisan, hay unos informes que preparamos de más de 50 páginas, entendiendo también riesgos, oportunidades, viendo y validando cómo lo hacen, si lo hacen de manera profesional, ¿no?, haciendo entrevistas con los... ¿no? Con lo cual, importante tener el mismo rigor en la parte financiera que en la parte de impacto. Bueno, simplemente saber, entender dónde estás como empresa para saber a qué inversor acudir. Pues si estás empezando y no tienes mucha rentabilidad, vete a un Business Angel. Los fondos de impacto, ¿dónde estamos? Estamos más o menos por aquí, ¿vale? Donde ya hay un crecimiento y una cierta seguridad de que tu modelo funciona y que yo minimizo ahí un poco el riesgo. Tercer punto, ya con esto acabamos. ¿Qué buscan los inversores de impacto? ¿Qué buscan? Bueno, pues buscan, como vamos de tiempo, ¿bien? Pues acabo en 3 minutos. ¿Qué buscan? Primero buscan maximizar y escalar el impacto. Y aquí, creo que es muy interesante entender este doble enfoque. Una empresa social puede estar creando valor social o cambio social, ¿vale? Y esto es interesante, la diferencia cualitativa. Es decir, que yo contribuya, por ejemplo, como organización social, a ayudar a los homeless, a los sin techo, para que pues tengan un bocadillo, coman caliente, etcétera. Ahí estoy generando valor social, es muy importante, pero ellos van a seguir ahí. Esa situación no va a cambiar. Además, es una situación muy compleja, ¿no? ¿Cómo creo? Perdón. Se me ha ido. Sí, gracias. Esta es la visión del valor social. Soluciones a corto. Son necesarias, son lo que hacen las entidades más filantrópicas, sociales, pero generalmente la inversión de impacto lo que busca es cambio social. Yo lo que busco es cambiar las estructuras. Ojalá nadie tuviera que estar en la calle viviendo, ¿no? Y voy a buscar, ¿no?, a la persona que mejor sabe hacer este trabajo, trabajar con estas comunidades, ¿vale? Esos son dos niveles, dos muy importantes, pero yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Generando valor social o generando un cambio, ¿no? Hablamos también de cambio sistémico, que todo el sistema cambie, ¿no? Y eso es también la diferencia. Y luego lo último ya, ¿qué buscan? Una buena gestión y medición del impacto. Es decir, un inversor de impacto lo que busca es al máximo experto. Nosotros buscamos quién es el máximo experto en temas de reciclaje de ropa en Europa, Modarred, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque tienen una intencionalidad. Es un proyecto que parte de Cáritas, la Fundación Formación y Trabajo, son los que mejor conocen esa realidad, ¿no? Tener un sistema de gestión de impacto que incluya, esto es importante, nosotros ¿qué miramos cuando identificamos y hacemos el análisis?
Oye, pues que tengas bien identificado el problema y la solución y tu contribución, que tengas una buena teoría del cambio, que tengas indicadores cualitativos y cuantitativos rigurosos, que apliques estándares de la industria, que estés familiarizado con ellos. Valoramos que sean B Corp, que tengas un equipo interno especializado, ¿no? Y que si acaso y si es posible, pues también tengas a alguien experto externo que te valide y te dé, ¿no? Digamos, esto que estoy resumiendo de manera muy concisa serían las exigencias, los requisitos que podríamos pedirle en términos de impacto. Y luego que se comunique bien, creemos que es importante, ¿no? Que tenga un buen informe de medición de impacto, que se lo haga por una consultora o ellos internamente, que hagan ruido del bueno, es decir, que estén en eventos, que hayan recibido premios, eso da validez también al proyecto, hay que moverse, hay que generar relaciones, que es un buen ejemplo. Y bueno, evitar el impact washing y evitar, ¿no? Yo lo que hago, lo hago muy bien, ¿no? Es decir, a nivel tanto financiero como de impacto. Y simplemente termino como conclusiones para no morir en el intento cuando se pide financiación de impacto, ¿no? Hablar el lenguaje del inversor de impacto, por eso poner estas bases y que, oye, porque yo cuando hablamos de lo que es la intencionalidad o la teoría del cambio o último, estrategia de búsqueda clara y realista, propuesta de valor. Yo soy el mayor experto en esto, posicionarte y ver qué es lo máximo que tú puedes ofrecer tanto a nivel financiero como a nivel de impacto. Y muchas gracias a todos vosotros, espero que haya sido interesante. Pues vamos a continuar ya con la mesa de expertos en este encuentro MAIS, el Observatorio de Métricas e Indicadores de Impacto Social de la Ciudad y Provincia de Málaga, en el Centro de Innovación Social de la Noria, con una mesa de expertos que ya está aquí preparada. Voy a presentar a Yolanda Solero Bautista, responsable de Acción Social de la Dirección Territorial de Andalucía Oriental de CaixaBank, que es la que se va a encargar de dinamizar esta mesa. Y Yolanda, sí te voy a dejar que presente a los expertos y a las expertas para que tú lo vayan conociendo el público. Bueno, muy buenos días a todos. Es de recibo, en este momento me van a expulsar, agradecer a una persona en concreto, porque MAIS hoy es una realidad gracias a esa persona, y esa persona se llama Fermín Vallecillo. Así que era una necesidad, él levantó la mano, dijo tenéis que poner foco, y en este caso pues las administraciones, Toñi Ledesma con todo su equipo desde la Diputación, la Junta de Andalucía con RESU, el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad se unieron para poner esos medios o esos recursos, para poner herramientas a disposición de las entidades. Entonces, pues, dar las gracias en este caso a Fermín. Yo estoy aquí pues un poco representando a esa entidad, ¿no?, que ha hablado Braulio, que el sector financiero y el sector social tenían que ir de la mano, ¿no? Represento una entidad que hace más de 110 años comprendió o entendió que su camino tenía que ir por esa vía, y hoy por hoy somos una fundación, la Fundación La Caixa y CaixaBank, donde vamos de la mano. La fundación la conocéis de sobra, pero yo también agradezco a todos los compañeros de todas las oficinas que al final llevan esa acción social al territorio y a su barrio. Y pasado esta parte de presentación un poquito para que nos entendáis, voy a compartir con vosotros pues las personas que nos van a acompañar. Al final van a ser referentes, creemos que hay dos buenas prácticas y todo pues un expertise, ¿no?, que está a vuestra disposición y que desde la Noria os van a dar soporte para que trabajemos en las herramientas de medición de impacto. Si queréis, para no liaros, voy a seguir un poco tal como estáis sentados. Presentamos por un lado a Rafael Tirado, asesor ejecutivo de promoción de TRADE. TRADE es la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico. Es un proyecto del Gobierno andaluz destinado a dar respuesta a las necesidades de demanda del sector productivo de la comunidad, que permite transformar y desarrollar todo el potencial económico de Andalucía a través de sus empresas. Rafael aglutina, como él ha dicho, muchos aspectos y vais a ver que hay un tema que ha comentado él al inicio cuando estábamos hablando,
porque al final esta agencia no solo va a poner a disposición de todos vosotros recursos financieros o buscar, sino que yo creo que hay un trabajo de profesionales que les gusta lo que hace, que creen en ello, y lo que hacen es ayudaros en esa radiografía de vuestra entidad, dónde están las carencias, dónde se puede mejorar, para que al final consigáis esa financiación que necesitáis para hacer realidad vuestros proyectos sociales. Luego, por otro lado, tenemos en este caso a María. María es la directora de Alianzas y Operaciones de SpainUp. SpainUp ahora nos contará ella, pero es un consejo asesor para la inversión de impacto, representantes en España del GSC Impact, que nos ha comentado Braulio, y constituidos como una alianza de organizaciones líderes de la comunidad inversora, empresarial, tercer sector y sociedad civil, que buscan impulsar un nuevo modelo económico que movilice mayores flujos de capital hacia los grandes retos sociales y medioambientales. Muchas gracias, María. Y continuamos, en este caso, con otra mujer de bandera, porque todo el bagaje profesional que tiene, pues lo puso al servicio, ¿no?, de la inversión de impacto. Es Marta del Castillo, es CEO de Social Next Foundation. Marta, pues, cuando yo he leído un poco su currículum, que ahora os contaré, pues una persona con unas inquietudes de hace muchos años y trabajó en toda la parte del tercer sector. Ha trabajado en proyectos en toda América Latina, y al final toda esa experiencia, ¿no?, la llevó a constituir un CEO de Social Next Foundation, una entidad global y pionera. Pionera, ¿por qué? Porque ella comienza, creo que en 2010, ahora nos lo dirá, y en 2010, pues, hablar de impacto social, pues imaginaros, si es ahora y nos parece novedoso, pues en 2010 sería algo que muy poquitas personas compartían, ¿no? Al final lo que ella pretende es poner recursos, crear soluciones a los retos más urgentes del mundo, y tienen actividades, programas, eventos, comunidades innovadoras que están con un enfoque global que ayudan a quienes buscan generar ese impacto social, ¿no? Y luego tenemos a dos personas que pues, han tenido un criterio desde Arrabal, a las que damos las gracias porque son los que han liderado toda esta línea de trabajo, que son dos ejemplos, ¿no?, dos buenas prácticas que llamamos de compartir con entidades que empezaron a trabajar y han conseguido llamar la atención de esos inversores, ¿no?, y han conseguido sumar recursos a sus entidades sociales para al final generar ese impacto social, y sois un ejemplo. Y entonces, pues, qué mejor manera de contarlo desde la experiencia, ¿no?, cómo lo habéis hecho. Entonces, pues tenemos por un lado a Alberto Alberich, director de Moda Red. Es pionero e impulsor de la innovación, el reciclaje textil en España, desde el ámbito de la economía solidaria. Después de una larga trayectoria, me estaba contando aquí cómo él empezó trabajando con el equipo de la Fundación La Caixa, creando ese programa que busca oportunidades de empleo en colectivos vulnerables. A través de la Fundación Formación Trebal, donde pilotó su expansión, y en la actualidad dirige Moda Red, una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro promovida por Cáritas Española, dedicada a gestionar íntegramente el ciclo de la ropa usada, desde la recogida, la preparación para la reutilización, el reciclaje, la donación social y la venta. Tiene un enfoque basado en la economía circular, donde se fomenta el empleo social y se optimizan los procesos de recogida y reciclaje de la ropa usada. Así que muchas gracias también. Y concluimos esta mesa de ponentes con Ignacio García, de La Hormiga Verde, que al final Ignacio es un emprendedor 2.0 de la Universidad de Sevilla y de la Escuela de Ingenieros Industriales. Es el responsable de esta empresa, La Hormiga Verde, que es un centro especial de empleo que se dedica a la gestión de la basura electrónica, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, desde su recogida hasta su valoración. Pues muchas gracias a todos y muy buenos días.
Pues un poquito Braulio ha hecho este contexto, ¿no? Al final nos estamos dando cuenta que la medición del impacto y la gestión es un aspecto clave en el desarrollo económico actual, no solo del sector financiero, del mercado financiero, sino también del sector empresarial, ¿no? Al final las entidades sociales son sector empresarial. Entonces yo creo que ahí tú, María, podrías un poquito ponernos ese contexto que ha hablado un poco pinceladas Braulio por los estudios que tenéis en SpainUp, ¿no? Tampoco. Ahora sí. Vale. Bueno, simplemente por una breve presentación de SpainUp, para quien no lo conozca, aunque se ha resumido brevemente, pero bueno, SpainUp es una asociación que aglutina a diferentes intereses del sector de la economía de impacto, desde gestoras a asset owners, a academia y tercer sector y economía social. Lo que buscamos es precisamente encontrar los intereses comunes y llevar a cabo acciones tanto de pedagogía general y construcción de conceptos que beneficien, ¿no?, a la inversión y a la economía del impacto, pues a través de nuestros estudios que ya se han citado, a través de encuentros donde lo que fomentamos es precisamente ese diálogo, esa interrelación entre los diferentes actores y sus necesidades, y también una parte de incidencia política o de advocacy, porque bueno, esto también se mencionó en la mesa institucional, ¿no?, el acompañamiento del sector público, pero no solo con las iniciativas que se impulsan desde el sector público, principalmente local o regional, sino a nivel regulatorio, va a ser fundamental para que este nicho, que es ahora la economía o la inversión de impacto, despegue, ¿no? Y bueno, pues esas son las funciones principales que desarrollamos desde SpainUp. Me vais a perdonar porque yo me acabo de incorporar, así que cualquier incorrección podemos echarle la culpa a eso o a la gripe que vengo arrastrando desde la semana pasada, pero bueno, también a vuestra disposición para ampliar cualquier información, ¿no? Lo que comentábamos sobre el contexto, ¿no? Braulio nos ha explicado muy bien el contexto teórico de cómo aproximarnos a todo esto, pero los números, ¿no?, los números que desde SpainUp hemos puesto a toda esta realidad son que, independientemente del tamaño, las encuestadas para nuestro estudio de la demanda, independientemente si son más o menos pequeños, las entidades de la economía social o los proyectos de emprendimiento y de impacto social, lo que buscan, o sea, necesitan casi un 80% de las necesidades que nos manifestaron fueron financiación, ¿no? Y hay un gran desconocimiento de qué tipo de vehículos o qué tipo de financiación de impacto específica se puede alcanzar. Hemos comentado en el café y en anteriores ocasiones he tenido ocasión de conocer de primera mano de algunas iniciativas que no han encontrado o no se han reconocido en los lenguajes cuando se han aproximado a determinados actores que proporcionan el capital. Hola. Y entonces encontramos con que hay una parte de la banca tradicional que nos da respuesta a esto. ¿Cuál es el problema? Que así no vamos a conseguir ni por un lado atraer nuevos inversores que realmente tengan esa intencionalidad de la que nos hablaba Braulio y que es tan necesaria para el empuje, ni vamos a atraer a emprendedores sociales que busquen la intencionalidad también en sus propios proyectos. Más allá del emprendimiento que se romantiza tanto, sobre todo en este país, el emprendimiento social en sí mismo es duro, y es más duro todavía si no conseguimos que ambas partes, no, ambos mundos se entiendan. Entonces, en necesidad de financiación, sí que lo que identificamos es que el diálogo es fundamental, y una de las cuestiones fundamentales que creemos que los vehículos de inversión de impacto, la financiación de impacto puede propiciar o fomentar, es precisamente que las estructuras de las organizaciones sociales y de los proyectos de impacto tengan una consolidación mayor en cuanto al rendimiento de cuentas y a la cuantificación o a la monetización, por así decir, de ese impacto social. Es decir, podemos medir muy bien con KPIs sociales cómo es nuestro proyecto, pero lo que tenemos es que ver el rendimiento económico que eso supone, y de esta manera atraeremos el capital, ¿no? Entonces, bueno,
simplemente por contextualizar un poco que la realidad que nos llega desde nuestros estudios es que la necesidad de financiación es tremenda, que las diferentes fases del proyecto también requieren un tipo de financiación diferente, ya lo hemos apuntado y quizá luego podemos verlo un poquito más en detalle, pero la realidad y la única cuestión de base o elemento común que tienen es precisamente que es esa necesidad de estructurar los impactos en los mismos términos, tanto quien ofrece el capital como quien tiene que ejecutar después para conseguir los impactos. Así que un poco en línea general. Muy bien, pues un poquito lo que María ha puesto en valor son la necesidad de tener estos medidores de impacto. Sí, como cifras no están muy actualizadas porque los últimos datos que tengo son de 2022, pero para que vosotros sepáis, desde el año 2018 se canalizaban 92 millones de euros en fondos de inversión con impacto. En 2022 esos 92 pasaron a más de casi 500 millones de euros. Imaginaros el salto que ha tenido, ¿vale? Al final todos los que estáis aquí tenéis proyectos sociales, sois entidades que requieren financiación y lo que queremos es acercaros a que existe un mundo que tiene recursos para financiar vuestros proyectos y lo que os hace falta son herramientas que se adapten para atraer la atención de esos inversores. Básicamente es lo que María también quería decirnos. Y yo creo que igual Marta, pero invito a cualquiera de los ponentes a que comente lo que quiera, ¿no? Al final Braulio nos ha comentado que según en la fase que esté nuestra entidad o nuestra empresa social, pues es adecuado unas fuentes de financiación u otras, ¿no? Tú que tienes esa experiencia, ¿cómo lo ves? Ahora, bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por invitarme también, tanto a la... Yo, ahora, venga. La Fundación Socialness es una organización, como contaba antes Yolanda, de más de 15 años que intentamos acompañar a emprendedores que tienen esta visión de triple impacto, es decir, que quieren generar rentabilidad económica, pero a la vez resolver un desafío social o medioambiental. Entonces, desde la perspectiva de la inversión de impacto, o más bien desde la perspectiva de emprendedores, ¿no? Porque entiendo que en la sala sois emprendedoras y emprendedores con esa visión de impacto. Y como os decía María, pues la vida del emprendedor es muy difícil, muy solitaria, muy complicada y conseguir recursos es uno de los grandes desafíos. Entonces hay muchísimas oportunidades de conseguir esos recursos. No quiere decir que sea fácil, pero creo que también no siempre tenemos que mirar la inversión de impacto como esa oportunidad, porque dependiendo en el estadio, os decía Braulio, en el que estéis, puede haber bastantes opciones. Normalmente la inversión de impacto suele ser súper lenta, porque te van a mirar todos tus indicadores económicos, lo van a mirar con mucho detenimiento y cuando son fondos fundamentalmente y no son filántropos, tienen que hacer un due diligence muy complejo porque ellos tienen que velar por el dinero de la gente que les ha invertido a sus fondos y luego además también te van a mirar todos los indicadores de impacto. Entonces, si tú eres un emprendedor que estás buscando financiación o necesitas una financiación muy inmediata, igual no es la mejor opción, ¿no? O lo puedes empezar a planificar pensando que esa inversión se va a dar en un año mínimo, probablemente, ¿no? No sé, habrá fondos que sean más rápidos, pero generalmente no. Entonces mi consejo en este sentido es que miramos todo el espectro de capital. Entonces, el espectro primero a veces es inversión directa, que en el mundo de las startups te dicen friends, full and family, es decir, amigos tontos y familiares, que te van a decir, toma, te presto el dinero, y es lo más inmediato, y le estás dando una participación por amistad o le estás dando una participación real de participación accionarial dentro de las empresas. Luego, otra cosa que no es descartable son las ayudas públicas, porque cada vez hay más ayudas al emprendimiento y cada vez estas ayudas que hay al emprendimiento están empezando a valorar los indicadores sociales.
ya vuelvo, ya. Y entonces eso también, yo mi consejo es mirarlo, ¿no? Desde otro sentido. Luego también está el tema de los préstamos. Hay inversión de impacto de préstamos, pero también está el sector comercial y bancario, incluso dentro de las fundaciones corporativas y fundaciones también están dispuestos a prestar. De hecho, tenemos el fondo de fundaciones, donde muchas fundaciones nos hemos unido y abrimos una convocatoria para emprendedores sociales, y nosotros miramos fundamentalmente el impacto y es un capital más concesional, es decir, que estamos muy dispuestos a tener menos rentabilidad o ser mucho más pacientes o incluso asumir pérdidas, porque nuestro propósito es generar el impacto. Y luego ya por último está la inversión, ¿no? En lo que antes os contaba Braulio de equity, es decir, de participación accionarial. Entonces, yo sí que mi consejo es que mire, bueno, y hay otra cosa que no hemos comentado, que es la venta, ¿no? Porque a veces no necesitas conceder parte de tu participación, y la ayuda que tú necesitas, tanto sea del fondo de inversión o de los actores como nosotros que ayudamos a los emprendedores, es que os busquen clientes, que os contacten con las empresas que pueden comprar vuestros productos, ¿no? Con los, si es a B2C, es decir, al consumidor final, pues también que os ayuden a hacer esas campañas y tener ese acceso. Y eso no es descartable, porque ahí no pierdes control ni tanto financiero o control en el poder de tus decisiones. En todos los casos, esta parte de medición de impacto es muy valioso. Es muy valioso porque al final te va a dar un plus. Probablemente un sector comercial o una empresa te compre por el producto, te compre o te den un préstamo por el tema financiero, es decir, por cómo estén tus indicadores financieros, pero si tú vas a generar un impacto positivo, y puede ayudar a que tú puedas... Esto yo creo que es para que hablemos menos. La próxima vez que se apague me callo. Y entonces os puede ayudar en hacerlo. Entonces, mi consejo es, medición de impacto, sí, porque en todos los casos de acceso de financiación la vais a necesitar. Muy bien, pues sí, estamos de acuerdo, y yo creo que por alusiones, ¿no? Pues te corresponde... Ha hablado de la administración, de fondos disponibles, y tenemos aquí al representante más idóneo para comentarnos toda esa línea de trabajo que tenéis desde la Junta de Andalucía. Muy bien, buenos días, gracias. Agradecer también a la Noria la invitación que en estas ocasiones nos traslada. Jesús sabe que en mi caso, y yo creo que la organización igual, es verdadera vocación la que tenemos por la inversión de impacto. Comentaros que la agencia TRADE, que es la Agencia de Desarrollo Regional de Andalucía, hace escasamente un año que ha nacido, es decir, estamos hablando de un organismo absolutamente nuevo que ha integrado a 3 organismos que no eran tan nuevos. La Agencia IDEA, Extenda, la Agencia IDEA yo creo que todo el mundo la conoce, venimos gestionando incentivos públicos desde hace muchísimos años. Extenda, que es la agencia pública del Gobierno andaluz dedicada a la internacionalización de empresas andaluzas, y la Agencia Andaluza del Conocimiento, que se ha dedicado a promover el I+D. Nada, aprovecho yo que mientras que continúa Rafael ahora, pues un poquito el poneros el contexto, herramientas, ¿no?, que tenemos a disposición. Pues ha dicho fondos de familiares, amigos, allegados. Existen convocatorias, tanto en la administración pública, el ayuntamiento, la diputación, la Junta, que ahora continuará, tienen convocatorias específicas en todas esas líneas de trabajo donde podéis conseguir recursos que no tenéis que devolver. Los medidores de impacto tienen un peso de hasta el 25% de la puntuación de vuestro proyecto. Entonces, para que entendáis la importancia. Y ahora ya creo que continúo. Sí. Bueno, pues os comentaba, digamos, la génesis de TRADE,
y sí quiero destacaros que Trade nace con una vocación no solo de gestionar instrumentos financieros, que ahora comentaré brevemente, sino sobre todo también con vocación de gestionar instrumentos técnicos. ¿Qué quiere esto decir? Justo lo que Yolanda comenzaba diciendo, ¿no? No se trata de dar dinero público en un barco que se está hundiendo o que es susceptible de hundirse, sino de preparar primero ese barco para recibir esos fondos, porque si no, casi que es más, bueno, pues un regalo envenenado antes que otra cosa. Al hilo de esto, os comentaré que instrumentos técnicos quiere decir cualquier casuística que una compañía, grande o pequeña, pueda tener, la podemos atender, desde búsqueda de suelo, búsqueda de nave industrial, búsqueda de socios, búsqueda de cliente, internacionalización, mil cosas. Es decir, que cualquier problema que podáis tener, os recomiendo de verdad que contactéis con nosotros, porque somos un equipo de gente con muchísima experiencia y algo que es muy importante, que comentaba también con Yolanda, y es que somos vocacionales. Es decir, estamos aquí verdaderamente porque nos encanta el mundo de la empresa, nos encanta ayudar a los emprendedores y a los empresarios, y nuestra vida es esa. Así que os animo de verdad a pedirnos ayuda. En relación al tema de los instrumentos financieros, actualmente tenemos en marcha dos líneas de incentivos públicos, una dirigida a activos fijos, a comprar una máquina, para que nos entendamos, y otra dirigida a proyectos de investigación y desarrollo, o bien desarrollar un producto nuevo o evolucionar un producto que ya existía. Pero a la entrada comentaba con mi amigo Manolo del voluntariado de Caixa, que hace años que vengo repitiendo exactamente lo mismo. Los incentivos públicos no son financiación. ¿Qué quiere esto decir? No me sirven para pagar. Si yo os digo, toma 5 euros y vete al Mercadona y compra arroz, si toma 5 euros no. Te prometo que te doy 5 euros si vas al Mercadona y me traes arroz. Te vas al Mercadona y a la hora de pagar te dice la cajera 5 euros. Anda, pues Rafa me ha dicho que me promete que me da 5 euros, pero yo no tengo ni un duro. Esa es la circunstancia que alguien, una compañía, se puede encontrar si le dicen, te voy a dar incentivos públicos si hace esta inversión. Pero la inversión hay que pagarla antes, ¿vale? Por tanto, esas fuentes de financiación, las comentábamos antes, tienen que ser recursos propios o recursos ajenos, independientemente de dónde vengan. Por tanto, insisto, los incentivos públicos nunca deben formar parte de la estructura de financiación de las empresas. Esos incentivos, alguien muy conocido me decía, Rafa, pues entonces, ¿para qué quiero yo un incentivo público? ¿Para gambas? No, para comprarte la siguiente máquina que necesites porque estoy seguro que va a crecer, o para financiar el crédito que le das a tus clientes hasta que te pagan, ¿vale? Es decir, que sí que tienen una utilidad, y una utilidad muy importante, sin nombrar el hecho de que tu vecino que está fabricando lo mismo está solicitando incentivos públicos, con lo cual o los solicitas tú o estás perdiendo competitividad, ¿vale? Y ahora, para finalizar y no tomar mucho más tiempo, comentar respecto a los fondos. Nosotros como agencia IDEA, antes de integrarnos en Trade, teníamos acuerdos con 3 fondos externos a IDEA, a los que les decíamos, si invierte en los perfiles de compañía que a mí como gobierno andaluz me interesa, yo voy a cofinanciar eso contigo, ¿vale? Eso lo ha explicado antes muy bien Braulio. Braulio comentaba en este sentido que servimos de animadores para que los fondos privados entren en las compañías, y a mí me gustaría completar lo que ha dicho Braulio comentando lo siguiente. Cuando nosotros actuamos de intermediarios, digamos, de guías, por llamarlo de alguna forma, tenemos cuidado también de que podamos cumplir con 2 objetivos que desde mi punto de vista son fundamentales. El primero, el de bisagra. En algún momento esa compañía va a crecer y va a tener que hacer una segunda, tercera ronda. No es lo mismo tener a un privado que va a mirar por su bolsillo, entre comillas, exclusivamente, a tener a un gobierno detrás que va a mirar por el beneficio no solo del emprendedor que se ha dejado, con perdón, el culete restregado en el camino. Bueno, pues vamos a echarle una mano y de alguna forma bisagra en el sentido de buscar un equilibrio accionarial que pueda beneficiar a la compañía. Y hay un segundo elemento. Las compañías que, como las que estáis aquí, tenéis un futuro muy prometedor, son muy golosas. Entonces, decía Braulio, no todos los fondos son lobos, pero es que desgraciadamente hay algunos lobos.
El gobierno, cuando entra a través de fondos con los que tiene acuerdos, intenta ser el hermano mayor, es decir, cuidado, que este emprendedor o esta emprendedora es pequeña, pero yo soy su hermano mayor y te puedo reventar, ¿vale? Es decir, que cumplimos una función muy interesante en ese sentido. A vuestra disposición, tenéis mi nombre, si metéis en Google soy fácilmente localizable y de verdad que estaremos encantados, no solo yo, todos mis compañeros, de ayudaros en todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, pues aquí tenéis una herramienta más a vuestra disposición. Y ahora pues vamos a escuchar a las dos personas que nos faltan. Hemos hablado de fondos de inversión de impacto, que estos fondos surgen para cubrir una necesidad y qué tipo de ventajas o inconvenientes tiene financiarse a través de estos fondos y qué dificultades tienen las empresas sociales o organizaciones para acceder a este tipo de financiación. No sé cuál de los dos, si Alberto, empezamos por ti. Venga. Bueno, os explico un poco Modarre rápidamente. Modarre se ha comentado, es una cooperativa que nace formalmente en el año 2020, marzo de 2020, una semana antes del estado de alarma, que actualmente lo forman en forma de cooperativa de iniciativa social, promovida por Cáritas Española, sin ánimo de lucro. Actualmente lo estamos formando 50 empresas de inserción promovidas por 50 Cáritas diocesanas de toda España, y que nace en 2020, pero que viene, si echamos la vista atrás, de esa tradición muy española que hacía que cuando en una familia, sobre todo a partir de la posguerra, había una ropa que estaba en buen estado de uso en la familia, pero ya no se usaba, se llevaba a la parroquia donde voluntarios y voluntarias de Cáritas la preparaban para hacerla llegar a las personas necesitadas, ¿no? A partir de ahí, una reflexión de algunas Cáritas a finales de los años 80, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, entendieron que esos volúmenes cada vez mayores podían servir para crear puestos de empleo para personas, porque esa creación de empleo era la mejor herramienta para que esas personas saliesen de la situación de exclusión, ¿no? Eso nos ha llevado a un Modarre hoy, que es, estamos recogiendo en el año 2024, hemos recogido más de 47 millones de kilos de ropa usada en España, es el mayor operador de España y referente en el sur de Europa. Eso nos ha permitido superar los 1.600 puestos de trabajo, de los cuales casi 900 están reservados a personas en riesgo de exclusión, esas personas que tienen ese itinerario con nosotros de transición a la empresa ordinaria. Tenemos 4 plantas de tratamiento que son referentes en el sur de Europa, que están ocupando más de 45.000 metros cuadrados de plantas de tratamiento, aparte de otros 40.000 metros de almacenes repartidos por todo el territorio español, y que, bueno, que forman parte de esa carrera en la que intentamos estar preparados para todo lo que es en los próximos años, que ya ha empezado, de esa revolución de la economía circular en todo lo que es la ropa usada, ¿no? Podemos extendernos sobre este tema, ¿no? Pero yo también, en primer lugar, aparte de agradecer, en segundo lugar, a la organización que nos dé espacio, yo diría que también me gustaría felicitarnos, ¿no? Porque yo, que tengo ya una larga tradición, me hubiese parecido imposible hace 25 o 30 años, cuando entré en el mundo social, que llegase un día que estuviésemos sentados en un mismo acto, la inversión, las entidades sociales, que nos llevásemos bien, que viésemos futuro, que viésemos un futuro compartido juntos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es motivo de felicitación, ¿no? Y también recordar, te estoy viendo la Caixa, que también lo ha comentado Braulio antes, ¿no? Yo, cuando entré en este mundo social, que tengo hace 25 o 30 años, realmente en la sociedad había 2 grupos, ¿no? El grupo de las empresas, había varios grupos, pero 2 definidos. El grupo de las empresas y las entidades sociales. Y la definición que ha hecho Braulio es perfecta, ¿no? Unos eran los lobos de Wall Street, sanguinarios, y los otros éramos los cumbayans, ¿no? Las hermanitas de los pobres, ¿no? Afortunadamente esto ha cambiado, ¿no? Porque si no, seguramente no hubiésemos podido llegar aquí, ¿no? Afortunadamente ese roce, y aquí quiero poner en valor, y lo digo estando alguien de la Caixa, pero lo digo cuando no hay nadie de la Caixa, la labor que, por ejemplo, ha hecho el programa Incorpora, ¿no? Que ha generado ese espacio de encuentro donde cada año se producen
roces de miles de empresas con entidades sociales y que nos ha permitido que ya no nos veamos como lobos y como hermanitas de la caridad o como cumbayas, ¿no? Y ahora voy a lo que he comentado. Evidentemente, yo creo que la medición de impacto es imprescindible, ¿no? Y antes se ha comentado, ¿no?, esa definición de Lord Kelvin parcialmente, ¿no?, de que lo que no se mide no existe, lo que no se mide no se puede contar. Pero yo creo que en el mundo social es importante ir a toda la definición de Lord Kelvin, ¿no?, que hace más de 150 años, ¿no?, que hizo esa definición que decía: lo que no se puede definir no se puede medir, lo que no se puede medir no puede mejorar, y lo que no se puede mejorar inexorablemente empeora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el mundo social es importantísimo definir qué es lo que vamos a medir. ¿Cómo definimos una inserción laboral? ¿Cómo definimos un acompañamiento a una mujer víctima de malos tratos? ¿Cómo definimos el acompañamiento a un sin techo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la primera gran barrera que tenemos en el sector social es la definición de lo que tenemos que medir. Porque si no nos vamos a equivocar. A nosotros nos parecerá, y seremos muy conscientes, muy válidos, etcétera, etcétera, pero si no somos capaces de definir esa acción, no la vamos a poder medir, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo, no? Y a partir de ahí está esa necesidad de transparencia, esa necesidad de trazabilidad de nuestras acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo, como primer gran reto, yo pienso que es, y si somos capaces de medir, lo podremos compartir con nuestros interlocutores, administraciones públicas, entidades de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos que ser, y tenemos que estar abiertos a esa aportación de esos partners que nos vamos encontrando en el territorio para poder crecer en esa medición de esos indicadores imprescindibles en este tema, ¿no? Independientemente de las otras ventajas que ese roce con las empresas, el poder aportar conceptos empresariales de rentabilidad, de rendición de cuentas, lo único que van a hacer es enriquecer nuestros proyectos y, por lo tanto, aumentar el impacto. Y un poquito por profundizar, ¿no? ¿Cómo os ha ayudado vosotros esa inversión que recibís vía de los fondos que ha comentado Braulio, ¿no? ¿Qué diferencia hay de una financiación bancaria que podríais tener o vía subvención que estamos viendo aquí, ¿no? Un poquito por ayudarnos a entenderlo. Yo te diría que, o sea, la primera fase es que te encuentras unos interlocutores dispuestos a entenderte, pero que además son conscientes de la necesidad de ponerte en tu piel para poder entender los que le vas a explicar. ¿Cuál es ese impacto, ¿no? ¿Cuáles son las mediciones que vamos a tener? ¿Qué es lo que me van a exigir? Y por lo tanto, me van a ayudar a esos niveles de autoexigencia, pero no con una mirada fiscalizadora, con una mirada de vamos a justificar esa subvención. No, con una mirada compartida de ese negocio, porque al final lo que nos hemos encontrado nosotros y que nos hemos encontrado absolutamente cómodos es en compartir ese impacto. ¿Cómo podemos hacer que además sea más eficiente esa inversión? ¿Cómo lo podemos hacer, no? Lo que te encuentras es un espacio de trabajo compartido que no te viene impuesto por unas reglas predeterminadas, etcétera, etcétera, sino que realmente estás construyendo. O sea, lo que se hizo, por ejemplo, con la inversión de Impact Bridge en esa planta nueva de Barcelona, una planta de 24.000 metros cuadrados que va a tener las últimas tecnologías, etcétera, etcétera. O sea, formaron parte de la ilusión compartida de ese proyecto, o sea, formaron parte del sentimiento, ¿no? Por lo tanto, o sea, yo creo que ya se produce, yo diría que una acción de apertura, a raíz de eso, ¿no? De compartir esos objetivos, cómo podemos ser más eficientes en los compartidos, pero no con esa visión que podemos tener, ¿no?, del banco, ¿no?, que va a exigir y que además pone en duda cualquier cosa que le podamos decir, o sea, que nos va a fiscalizar. No están enfrente, sino que están al lado. Yo creo que la diferencia principal es que están al lado. Y por lo tanto, a partir de ahí, el proyecto podrá encajar, tienen que tener evidentemente sus reservas. Yo les pediría a la inversión de impacto, por ejemplo, que no hubiese intereses, o sea, que no hubiese beneficio, que se buscase ese beneficio por otro lado, ¿no? Pero es lo único que podría pedirles, o sea, porque ellos tienen que recuperar la inversión, tienen que ser conscientes y tenemos que generar conjuntamente ese impacto. Yo, si tuviese algo, es que ahí tenemos a ese inversor al lado y no enfrente. Y por vuestra parte, Ignacio, por complementar un poco esa visión que nos ha dado Albert.
Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Noria y a todas las personas que han participado en organizar esto, porque creo que es un evento que vale la pena. Yo me he hecho 400 kilómetros para venir para acá y ya le he dicho a María, digo, esto mismo lo tenéis que organizar en Extremadura, que es de donde yo vengo, porque estos eventos valen la pena. En segundo lugar, voy a hablar un poquito de mí, porque creo que si no nos conocemos no podemos entenderlo. Yo, como decías tú en la presentación, yo soy emprendedor 2.0. Eso me lo inventé cuando gané un concurso en Acción contra el Hambre. Yo he sido emprendedor porque me echaron de un trabajo con 47 años. Yo me tengo que reinventar desde cero. Desde cero. O sea, yo he creado lo que he creado de la Hormiga Verde, que tengo 50 personas y más de 1 millón de euros en maquinaria, y no sé ni cómo lo he hecho. Y sin un duro. Muy poco dinero. Es muy complicado. Mi mujer siempre me riñe y me dice, Ignacio, la gente se cree muy fácil. Es complicadísimo. Complicadísimo. Pero ¿qué hace? Soy muy feliz. Entonces yo me tuve que reinventar desde cero. Y yo llegué de rebote al mundo social, sin conocer lo que era un centro especial de empleo, pero llegué de rebote. Pero sí tenía claro que lo que quería crear era una empresa, una entidad que sirviera a crear empleo para otras personas como yo, que con más de 45 años se pudieran incorporar. Y es una de las cosas que a mí más me gusta de lo que hacemos. Yo contrato incluso a gente de más de 60 años. A ver cuándo encontráis empresas privadas que contraten gente de más de 60 años. De hecho, la edad media en mi empresa creo que son 50 años o por ahí. Y encima buenas condiciones laborales. Es decir, se puede crear empleo, se pueden hacer cosas. Me encanta que esto esté de moda, porque ya no hay que explicar tantas cosas. Nosotros nos dedicamos al reciclaje electrónico, de aparatos eléctricos y electrónicos. Y me acuerdo cuando yo hice el plan de negocio en el 2018, con lo cual soy más veterano que vosotros, yo tenía un objetivo que era colocar a 10 personas y gestionar unas, creo que eran 150 toneladas al año. Este año hemos gestionado ya 1.800 toneladas. Somos de las empresas en España que más paneles solares reciclamos y no dejamos de crecer. Y me encanta. Y lo que más me gusta de lo que hacemos, os lo digo de verdad, es crear empleo. Hemos contratado a un chico que es inmigrante de Mali, que lo hemos contratado vía CEPAIN. Es decir, mi mujer y yo, que somos los socios, tenemos claro que tenemos una herramienta potentísima de crear trabajo. Lo que pasa es que no somos ricos. Tenemos que todo esto cuadrarlo y ahora llegamos a la parte de financiación. Pero ese germen social, yo llego de rebote a este mundo y se pueden hacer cosas. Pero es durísimo. Que nadie se crea que esto es fácil y las ayudas son, como tú bien has dicho, las ayudas son envenenadas. Entonces, al final dinero hace falta. Cualquier empresa, cualquier iniciativa tiene que tener viabilidad económica. Si los ingresos no son más que los gastos, no va eso a ningún lado. Yo solo tenía claro. Yo no tengo un primo de Zumosol como Cáritas. Mi primo Zumosol se llama mi mujer, que es profesora de secundaria, que era interina. O sea, yo soy una persona de lo más normal. El problema ha sido siempre la financiación. Yo ahora mismo no dejo de crecer. Nosotros hemos pasado por fondos de fundaciones, que nos financió un lote de 40.000 euros, por la bolsa social, que ya me ha dicho Marga, que es como nos conocisteis, y ahora hemos tenido una inversión grande de Dunas Capital, pero ya hablaremos, Braulio, de una entidad parecida a la que representa Braulio. La financiación es clave. Y en mi caso, mi conocimiento financiero es basiquísimo, nivel barrio sésamo, que lo llamo yo. Entonces he aprendido a porrazos. Entonces ese es el meollo, esa es la clave. Empezar una iniciativa sin dinero hay que estar un poquito loco. Yo lo reconozco. Yo miro para atrás y me da hasta vértigo lo que he creado. Porque al principio es complicadísimo, no sé cómo lo hice. Y ese es el meollo, ahí es donde está la dificultad gorda. Que trate no da la solución, ni es peinable. O sea, el problema es ese dinero inicial. Ya te he comentado a ti, María, la gran decepción que tuve con Trío 2 al principio. Es muy complicado empezar y hace falta dinero, muy complicado. Yo llamé a Fundación La Caixa, no me hicieron ni caso. Te he dicho que es muy complicado. En mi caso el tema se desbloqueó vía una entidad que es muy importante, que a mí me sirvió. Yo hablo de mi caso en Extremadura, que no tenemos atrás. Ojalá tuviéramos a entidades como vosotros, ¿no? Pero para mí fueron clave las SGR, una sociedad de garantía recíproca, que fueron los que crearon nosotros. Pero eso sí, tuve que pedir un crédito a CaixaBank de 30.000 euros. Y eso es lo que desbloqueó todo. Pero es muy complicado empezar. Muy complicado. Yo creo que lo dificilísimo es empezar.
Yo siempre le digo a mi mujer, lo difícil ya lo hemos hecho. ¿Que nos dejan 1.300.000 euros ahora? Eso. Mi mujer al principio tenía vértigo cuando teníamos 5 o 6 empleados y ahora tenemos 45 y vamos camino de los 90. Al final se hace, ¿no? Y es muy bonito crear empleo. Los fondos de impacto, pues yo reconozco que me hubiera encantado tener la experiencia de Albert. Para mí no han estado a mi lado, han estado un poquito enfrente. Y para mí casi un fondo de impacto es una financiación. Yo he ido aprendiendo a financiar las cosas poco a poco. Yo compro muchas máquinas y en la etapa en la que estoy lo que hago es comprar lotes de máquinas por años. Por eso este año es 1.300.000 euros. Y porque estaba harto de luchar con los bancos de máquina por máquina y el rollo de ir a notario, avales. Con los fondos de impacto, mi impresión ¿cuál ha sido? Es otra vía, te cobran más intereses, pero son más flexibles. Creo que es una vía interesante. El mundo financiero está cambiando. Esto me lo dicen hasta amigos de los bancos. Cada vez va a haber más dinero no proveniente de bancos. Y a mí me encantaría pasar por lo de Albert. Me encantaría hablar con una entidad que le diga, oye, tengo este plan de futuro, cógete de mi mano. En fin, Braulio, hablaremos. Pero sí os digo, el camino es muy duro, es muy bonito. A mí lo que más me gusta de lo que hago es crear empleo. Me encanta. Si os digo, me anticipo quizás demasiado, pero lo tengo que decir porque es algo que seguro que aquí alguno dirá que sí. Hay un gran problema a día de hoy que es el absentismo laboral. Lo de las bajas es terrorífico. Ya estoy viendo a gente que dice sí. Es terrible y menos mal que en mi caso, en mi empresa, somos más de casi 50 personas porque si no nos destrozaría. Eso es una asignatura pendiente, lo del absentismo, porque parece que hay médicos que regalan las bajas. Yo no lo entiendo. Es brutal. Eso a mí sí me hace daño, ¿vale? Y a mí, bueno, no lo he hablado contigo, Albert, pero seguro que pasa. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Enhorabuena por juntarnos a todos y, bueno, vamos a sacar cosas buenas de aquí. Bueno, como habéis visto, muchas gracias, Ignacio. Como habéis visto, son dos modelos totalmente distintos. Uno pues ha visto una oportunidad en el fondo, lo ha tenido más fácil, incluso ha negociado para que no tuviera intereses, ¿no? Ese préstamo de capital, por decirlo así. Y por otro lado, intentado, ¿no? Y por otro lado, Ignacio pues cuenta las dificultades. Es un claro ejemplo. Él no ha tenido ese acercamiento a Fundación La Caixa, que lo cambiaremos de ahora en adelante, obviamente. Pero pues ha tenido más dificultades y desde un emprendedor, desde el punto cero, como puede haber muchos en esta sala, pues ha conseguido montar una empresa y está creando oportunidades. Al final tenéis que entender que es como si vosotros le dejarais el dinero a un tercero. Lo que va buscando es que realmente creáis en vuestro proyecto, que lo tengáis estudiado para saber exactamente los costes que vais a tener, dónde está el beneficio, Y en este lado, pues nos comentaba Albert, ¿no?, que al final esos profesionales de esos fondos, del banco o lo que sea, al final es un aliado que te va a ayudar a mejorar tu proyecto, a que utilices indicadores que te puedan decir si vas bien, si no vas bien, reconducir la situación para que al final vuestro proyecto sea un proyecto de éxito, ¿no? Bueno, aquí un poquito por ahondar tanto con los dos, pero abro a todos los ponentes, que ya me está diciendo Rocío que quedan 2 minutos. Ya al final es muy poquito, ¿no? ¿Qué requerimientos ha exigido? ¿Algo que no teníais inicialmente? ¿O ya teníais un plan de empresa, como habéis dicho? ¿Teníais unos indicadores? ¿Habéis tenido que trabajar en algo adicional que ya algo nos decía Albert? ¿O no? ¿Cómo han sido esos requisitos, esa adaptación? Bien, simplemente para puntualizar, uno de los objetivos de las empresas de inserción de Modarre es no ser una carga para Cáritas Diocesana, que tiene unas labores asistenciales. O sea, el objetivo es ser independientes y que todo lo que se pueda generar permita la creación uniformemente acelerada de puestos de trabajo, ¿no? Yo te diría que en este caso la inversión se hizo en Formació i Treball, en el socio de Barcelona, que ya llevaba, yo creo que como mínimo 8 o 9 años haciendo la medición de impacto con la metodología de la Universidad de Deusto. Ya, por lo tanto, fue la segunda entidad social de España. Yo creo que la primera fue un centro especial de empleo vasco, ahora no me acuerdo el nombre, era un nombre vasco muy complicado.
pero la segunda entidad de España, o sea que ya había una tradición de medición, ¿no? Y el ponerse a la altura muchas veces no solo depende del oponente, sino también de ti. O sea, tenemos que ponernos a la misma altura, tenemos que hacer ese esfuerzo de ponernos a la misma altura, y si encontramos delante ese interlocutor, como puede ser el caso, en nuestro caso ha sido de Impact Reach, quizá de bajar ese escalón y también ponernos a nuestra altura es cuando pasa. Cuando estás ahí con ciertas actitudes, etcétera, etcétera, es cuando pasa, ¿no? En nuestro caso no fuera, pero porque ya veníamos de una medición de impactos trabajada durante muchísimos años y realmente fue cuestión, además de ponerse unos objetivos de impacto que mejoran el retorno de intereses, etcétera, etcétera. Yo creo que esos estímulos son buenos para todos. O sea, porque estoy seguro de que si conseguimos los estímulos, los primeros felices va a ser Impact Reach, ¿no? En cuanto a lo de los intereses, yo creo que hay que encontrar alguna forma, ¿no? Administración pública, etcétera, etcétera, para que estas inversiones, el retorno venga por otra parte que no sea de la entidad social, que tiene que haber, porque queremos que se invierta más y que los 500 millones que me parece que has hablado de 2022 le metamos un cero dentro de 4 días, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso lo tenemos que incentivar y puede haber, yo creo que tiene que haber mecanismos que faciliten y que realmente acaben de poner la guindita en ese pastel. Yo quería decir una cosa muy brevemente y reconozco que soy ignorante. Se habla mucho de indicadores. Yo de indicadores sé 3 cosas y son los que yo he inventado. Por ejemplo, nosotros en La Hormiga Verde, desde que yo creé la web de concursos y muchas cosas que hacemos que no da tiempo aquí de hablar, me emperré en cuantificar. Yo veía que toda la gente hablaba de la RSC, ¿sabéis todo lo que es la responsabilidad social corporativa? Le digo, hay que cuantificarlo. Y yo me emperré, hice mi método para cuantificar el beneficio social y ambiental de la actividad que hacemos en el reciclaje, que es brutal, como tú has dicho. Pero, Braulio, te necesito. O sea, yo no sé nada de Deusto, no sé nada de... Yo tengo que meter esos indicadores y me gustaría hacerlos. Los que hago parece ser que no están mal, pero tengo que mejorar mucho. Necesitamos más información de eso, ¿vale? Os lo digo también a vosotras, por favor. Bueno. Y un tema, ya que estamos en entidades sociales, el tema del absentismo. Es absolutamente transversal los índices de absentismo que tenemos. Lo que pasa es que nosotros, empresa de inserción, tenemos clarísimo que forma parte de la ecuación. O sea, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que medir? O sea, el absentismo nosotros tenemos índices del 28, del 29, del 30%, etc. Claro, para nosotros es importante que ese absentismo se produzca centrado en el inicio del itinerario. Un trabajador de inserción está con nosotros por ley, mínimo 6 meses, máximo 3 años, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay ese itinerario. Un índice de abstencionismo a final de recorrido que esté cercano a esos índices de 25-30% es malo. No hemos hecho bien el acompañamiento de ese trabajador de inserción. En las fases iniciales hasta los podemos tener del 40 y del 45%, porque son las personas que vienen en expulsión, con todas las cargas, con todo lo que sabemos que comportan las actividades sociales. O sea, no nos asusta. Claro, evidentemente que nos saldrían muchísimo mejor y podríamos pagar intereses incluso de usura, ¿no? Pero forma parte de nuestra realidad y no podemos renunciar a ella. Lo que tenemos que trabajar y ser eficientes es en ese trabajo cuando llegamos a ese final de itinerario de acompañamiento. Muy bien. Bueno, pues darle las gracias a todos y un poquito pues poner de relieve al final, ¿no?, que los indicadores pueden ser los que nosotros elijamos. Braulio ha comentado que tienen que ser contrastables, medibles, comparables. Puede ser 3, puede ser 5, existe pues documentos, ¿no?, que recogen unos indicadores que ya están validados. Pues la Diputación de Málaga, la Junta, el Ayuntamiento, lo que pretende es que la Noria sea este punto de encuentro de todas vuestras inquietudes en esta línea de daros respuesta. Tenéis aquí a disposición, ya ha comentado Rocío, José Antonio Naveros, que han participado antes, que el Raval está liderando esta línea de formación y que en breve habrá una segunda jornada. Así que, bueno, yo creo que sin más darle las gracias tanto a Rafael como a María, como a Marta, como a Albert, como a Ignacio, que al final son todas los agentes implicados que están para acompañaros y ayudaros, y yo creo que Albert e Ignacio han sido 2 ejemplos que nos pueden decir que esto puede ser real, ¿no? Al final son modelos de negocio, porque una entidad social tiene que tener esa visión, no de negocio de ganar dinero, de negocio de ser sostenible, porque al final esa generación de empleo va a continuar, va a seguir ayudando a otras personas
Yo creo que el modelo que en este caso Cáritas impulsó es un ejemplo. Parece a todo el mundo le suena a Cáritas como una entidad asistencial, ¿no?, que está cubriendo las necesidades más básicas de muchas familias, y al final eso es una herramienta para trabajar de una manera holística con las familias e intentar sacarlas de esa situación. Ignacio ha sido para mí un ejemplo de alguien que en un momento vital que uno puede decir, bueno, ya tengo que estar acomodado, ¿no?, y disfrutar de la vida, se encuentra que no tiene nada y que tiene que reinventarse, y ha creado una empresa no solo para poder subsistir su familia y darle lo mejor, sino que está ayudando a muchísimas familias a que tengan un futuro mejor. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a Raval y a la Diputación de Málaga.